¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestro canal, pequeño canal, un día más. Y esta vez, como hace tiempo no hacía, vamos a hacer un entremés, digamos, porque no sé dónde voy a meter este video, pero bueno, este diría... ¿A cuánto estamos a todo esto? Vamos a ver la fecha. Estamos a 23 del 8, si no me equivoco. Sí, ya, estamos bien entonces. Así que vamos a hacer este video de una navaja nueva que llega al canal. Estoy viendo algunas especificaciones porque, como ya saben, como les he contado, los que ya han visto más videos de mi canal, sabrán que he recomendado ciertas ciudades de donde provienen algunos de los cuchillos. No siempre se puede saber la ciudad donde está manufacturado o ese tipo de cosas, digamos, no siempre, pero en general sí. Por ejemplo, acá dice Distrito Shenzhen, Shenzhen, y este es el que siempre les he recomendado. Siempre, pero siempre, cuando ustedes verifiquen una información de una empresa que vende productos en AliExpress, traten de que sean provenientes desde esta ciudad o distrito, porque la verdad dice Nanshan, distrito Shenzhen, Guangdong, pero Shenzhen es la palabra clave. Si dice Shenzhen es porque es un producto de buena calidad, independientemente de que sea un clon, es un producto de buena calidad, ¿ya? Así que bueno, vamos a proceder a abrir este paquetito. Estoy viendo aquí otra cosa, el peso. Bueno, no hay nada más como para poder mostrarles. Identificatorio, los demás son todos solamente datos míos. Y se demoró bastante, este sí, al contrario, digamos, de lo que se demoran normalmente todos los demás. Este se demoró un poco más. Miren cómo corta estas F&Grow que transformé en cuchillo, ¿se acuerdan? Bueno, eh, todavía está cortando la F26. Aquí está la cajita y como pueden ver es de la misma factoría de todas las demás, pues si al final aquí, como ya les dije, que Siwo, F&Grow, Citivian son la misma factoría, la misma empresa. Como pueden ver, la cajita es bien sencilla, viene en un nylon. Y vamos a ver este modelo que no lo tenía dentro de las mías. Digamos, había comprado yo uno parecido, pero no funcionó como corresponde y además era un modelo, me refiero al bloqueo, al Axis Lock, que había comprado una Kershaw yo, la Covalent, ¿se acuerdan? Es una de las primeras que está en el canal, que es una imitación y una mala imitación porque esa Kershaw era de plástico. De hecho hice una buena revisión de ella. Así que no tuve más acceso a Axis Lock hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo funciona esta. Esperemos que bien. Este es el modelo 110, si no me equivoco. Sí, la Citivian 110, que no tengo muchas especificaciones acá a la mano ahora mismo, pero a ver, déjenme ver si tengo alguna otra cosa que decirles de acá. Me parece que no, ya no importa. Veamos cómo viene. Mira, vienen súper centradas, como pueden ver, bien centradita. La vamos a descubrir juntos, esta porque no la había visto. Como ven, está rebajado el peso, sí, y si está esqueletizado adentro, digamos, le han sacado algún poco de material al acero para bajarle el peso, digamos, a la hoja. No me gusta mucho a mí cuando esta parte donde tiene que pasar el cordón fiador está sin ninguna protección. Me gusta más como lo tiene, por ejemplo, Land, que Land pone una especie de segundo separador acá, con un hoyito, entonces va protegido el cordón ahí. Si tú quieres poner un cordón, va protegido y la hoja no lo va a pasar a llevar nunca. No está tan escondida la hoja tampoco como me gustaría, la punta por lo menos. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Déjenme correr un poquito el foco ahí. No está tan escondida, digamos, en el nivel de esta cosita aquí, que me gusta que se esconda un poquito más. Está como el F-Glow 223, que también está bien encimita.
Bueno, otra cosa que puedo observar es que es de porte profundo, bastante profundo el porte, como pueden ver, y ahí está bien arriba, digamos, el pantalón acá, el clip en el pantalón, y no es ambidiestro, solamente un lado, así que solamente para el lado derecho podríamos decir, porque si no va a quedar al revés en el bolsillo izquierdo para los que son zurdos. La mi carta está bien, no es nada del otro mundo. Eh, bueno, procedamos a abrirla. Como pueden ver, es una navaja bastante, podríamos decir normalita. Este es un drop point. Perdón, perdón, mi perrita. Es un drop point en D2, como pueden ver. Ahí está el modelo también de ST110. Es un Stonewatch, por lo que puedo ver, vaciado plano, bien fino, bien finito, me gusta. Obviamente, Axis Lock, como ya les dije, vamos a ver qué tal está funcionando este Axis Lock. Está bien trabadito, por lo menos. Veamos qué tal cae bien. Veamos qué tal está la retención, que es algo bien importante en los Axis Lock, y por lo que veo está bastante bien también. Es decir, esto es algo súper importante que tienen que revisar siempre las navajas que compren con este sistema, porque es la queja más grande que hay, es de que muchas veces se abren solas estas navajas, y ese es el problema más grande que tiene el Axis Lock, que con el tiempo se vence, o el sistema, digamos el resorte, que es una U en realidad, un omega, como un omega, que actúa aquí para que esto se abra y se cierre, a veces es demasiado delgado o fino y no tiene mucha retención acá. Entonces lo que va a suceder es que esto con el movimiento se puede abrir. Como ven aquí, rebota un poquito y miren, y se abrió, ¿ven? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de sistemas. Son muy buenos, digamos, lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver, digamos, al bloqueo de la hoja. Me encanta, me gusta más que el liner lock 100%, pero hay que tener cuidado con el cierre, ¿ya? Eso, yo ahora estoy revisando qué tal funciona esto, a ver si alcanzan a ver un poquito ustedes. Me parece que no están viendo, ahora sí. Yo quiero que puedan observar si que esto esté cerrando bien, digamos. Déjenme poner la mano para que puedan observar. Ahí entró, ¿ves? ¿Ven? Vamos a ver también cómo está esto. No está tan asentado la hoja, no tiene un poquito de juego, ¿ya? Y esto se debe posiblemente a que lo hayan hecho intencionalmente por la razón que ya les di. Es decir, lo dejaron así porque para que caiga libre cuando lo sueltan. ¿Ya? No sé si se entiende. Es decir, para que haga esto. Entonces, perdón. eh, yo lo puedo abrir así también. ¿Ya? Para mí es súper sencillo abrirlo así. El resorte es bastante firme. ¿Qué quieren que les diga? Es bastante, sí, tira bastante. Me gusta cómo actúa así. Pero cuando tú lo cierras, tienes que tener cuidado, porque si pones el dedo aquí, te lo va a agarrar la hoja. Así que hay que tener un cuidado único al usar este sistema de Axis Lock. Ya mantener los dedos fuera de ahí, porque cuando cierres la hoja se te va a venir encima. Ojo con eso, que es distinto al liner, porque el liner cuando tú lo activas, tú tienes este dedo acá y tú presionas acá, entonces ya estás avisándole, digamos, a los demás dedos que tienen que salir de ahí del camino, digamos. En cambio este no, porque este le hace hacia atrás, lo dejas caer. Entonces muchas veces posiblemente podemos tener atravesado el dedo meñique, sobre todo ahí atrás, ¿ya? Y lo vamos a cazar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver si podemos apretar esto un poco más para ver y darle, ahí sí, ahí me gustó más, vamos a ver si sigue trabajando, perfecto, perfecto, me encanta, ahí sí. Ahora, este sistema me gusta mucho, como les digo, la primera navaja que tuve con este sistema fue la Kershaw Covalent y me encantó.
Así que estoy feliz. Esta es la primera de este tipo, pero se demoró mucho en llegar. Esta navaja se demoró un mes prácticamente. No, no recuerdo si la compré con la opción Choice. Me parece que no. Y eso significa que se demoran un poco más. No, un poco más, en realidad bastante más. Déjenme ver un papelito para ver qué tal está cortando esta cosa. Estoy tratando de buscar una hojita por aquí. Déjenme ver. Todavía no encuentro nada. Bueno, ocupemos este. Este era una plantilla de un guante. ¿A qué le importa? Ya. Veamos qué tal viene de fábrica. La verdad que no le impresiona a nadie. Como les dije, está un poco húmedo acá porque ha llovido y esto no está, el papel está un poquito húmedo. De verdad que sí, ¿eh? No es una... Y esto está bien afilado, así que sí. A lo mejor por eso también algunos otros cuchillos no han funcionado bien. Bueno, se ve bien, ¿eh? El vaciado plano me gusta. No sé qué van a opinar ustedes. A mí me gusta bastante. Enseguida la vamos a comparar con otras. Vamos a tomarle las medidas porque no las tengo acá. Denme un segundito. Vamos a ver el ancho de hoja. En realidad vamos a verlo acá, porque este es como el real, digamos, y este es de 3.2 milímetros. El ancho de pala que tiene esta navaja es de 26 y medio, 26 milímetros con 5. El largo, lo vamos a ver enseguida, el largo de la hoja, esta tiene 8,5 de filo útil y tiene 9 en total, hasta el recazo, 9, perdón, ahí, 9 y 8,5 hasta el filo útil, que es acá, por si acaso. Como pueden ver, recuerden que es un vaciado plano, un Stonewatch bien bonito, me encantó, me gustó mucho. ¿Qué más les puedo decir de ella? Veamos cómo corta el cuero. Probémosla aquí a ver si realmente está cortando. Y sí, bueno, corta, de cortar, corta. No corta como la navaja Land, ojo, la Land corta, pero mucho mejor. Pero está cortando. Tal vez le falta un poquito de pulido al filo. Un microbisel bastante pequeñito. Creo yo que este lo hicieron más como el microbisel, digamos, de esta otra, de la Easy. Vamos a compararla con otras navajas ya, ¿les parece? Vamos a abrir este estuche, sacar algunas de las que tenemos acá. Vamos a poner primero esta, que es la Ontario taiwanesa, pero este es de... sí, esta es Ontario, ¿no? No, este es bueno, Ontario, vamos a decir Ontario, porque viene otra en camino que comprar en Amazon y vamos a compararlas ahí también. La otra que viene, esta en AUS 8, acuérdense que es un acero más blando. Y la que compré ahora en Amazon y va a llegar yo creo que la próxima semana, esa es en D2. Así que vamos a ubicarla aquí para ver cómo se compara con ella. Vamos a dejarla aquí más o menos, ahí. Vamos a sacar otras navajas. Vamos a sacar una hermana, la Citivian, la 143, que es una navaja que ya está agotada porque la he buscado para comprarla de nuevo, la no he podido encontrar porque ya está agotada, se agotó. Una prima que sería la Effengrow 223, que tiene el mismo, no sé si problema, pero no se esconde completamente. No sé si pueden ver aquí la hoja, o sea, se esconde obviamente la punta, pero igual está como un poquito más arriba de lo que me gustaría. Eh, Ahora vamos a poner la otra navaja más. Denme un segundo. Vamos a poner acá la LAN 912 acá abajito, ya que estamos aquí mismo. Y como pueden ver,
sería muy parecida, el largo, digamos, y las proporciones son muy parecidas a su hermana, la 143, ¿ya? Así que más o menos. Voy a dejar solamente esas para esa comparación, digamos, porque las otras no caen. Vamos a sacar esta ahora y vamos a poner otras navajas. Deme un segundito. Deme un segundito. Voy a poner estas acá. Vamos a cerrar estas. Ahora vamos con la Land 800. Vamos a ponerla a este lado mejor así para que se vea mejor acá. Esta es la 801. A ver si quedan más, digamos, en esa posición. Por acá tenemos la Citizen 131. Vamos a ponerla acá arriba. Ahí en esa posición. ¿Qué tal estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Vamos a poner igual la otra Land, en versión verde, la 911. Vamos a poner acá abajito también para que entre en el juego ahí, digamos. Las otras, bueno, obviamente son todas más grandes, pero vamos a poner igual esta, la Zero Tolerance, la 0562. Vamos a poner acá abajo, ahí para que más o menos calculen ustedes. Y vamos a sacar ahora nuevamente la F-Glow, perdón, la LAN, la 911. Vamos a sacar la LAN 800 y vamos a sacar la Citizen 131. Vamos a poner ahora la F-Glow 926, si no me equivoco, o 929, si no me equivoco. Vamos a poner ahí arriba. Vamos a poner la F-Glow 916, que es un tanque gigante esta. Me encanta esta navaja. 10 centímetros de hoja. Esta es la más grande que tengo. Digamos, en el largo de hoja. Y la popular y para mí excelente, la P138, la Roike. Navaja tanto. Vamos a dejar esto un poco más ahí. Denme un segundito. Vamos a correr esto más arriba para que puedan caber todo aquí y así las puedan ver. Vamos a poner esta acá. Esta ahí. Y acá la Roike. ¿Qué les parece? Bueno, la perspectiva obviamente no es la mejor porque no están viendo las bien ahí, ¿cierto? Tendría que yo posicionarlo un poco más arriba, una posición más. Pero bueno, pero en el fondo es para que tengan una idea, ¿ya? Si pueden ver la última línea, van a poder comparar, digamos, el largo. Este de diferencia tiene 1 centímetro casi. De 9 pasa a 10 acá. Así que más o menos esa es la diferencia que hay digamos, de distancia. Me pareció una navaja bastante sólida, es la palabra tal vez, sólida podríamos decir, tal vez sí. Dentro de la Citizen que he comprado, creo yo que comparándola con la otra, por ejemplo con esta, y vamos a compararla con su otra hermana, que sería la 131. Sí, me gusta. Los aceros son bastante buenos de Citizen. A ver, Citizen a mí me gustó más que Effengrow. Para que se hagan una idea, me gusta más Citizen. A pesar de que me parece que es la misma empresa que la fabrica, igual que Siguo. Si algunos conocen Siguo. Sí, me gusta bastante. Esta es más liviana que la 131 y es más liviana o no. Aquí andamos casi igual el peso de las dos, la 143 y la 110. Sí, andan muy parecidas. La mi carta no es de mis favoritas, pero no había otro color. Tiene unos pelitos asomándose, cositas así, pero está bastante bien.
El sistema, como les dije, hay que tener cuidado al cerrar, ya saben, porque esto rebota a veces, entonces la apertura tienen que tener cuidado y en el cierre también. En el cierre y en la apertura tienen que acordarse de soltar esto, ¿ya? Porque una vez que le dan la acción a cerrar, si no la sueltan a tiempo, esto se queda abierto. Entonces es importante que sea como un movimiento muy ahí, ¿ven? Ahí y ahí. Me gusta a mí como va a estar jugando un poco. Es bien simpática. Em, la hoja me pareció un poco de más fina, muy fina. Pensé yo que podrían haber conservado el ancho de acá, que estaba bastante mejor. Pero ellos, yo creo que tratando de alivianarla, mantuvieron aquí con un punto, una línea, digamos, un poco más de resistencia acá de grosor. Sin embargo, igual rebajaron el lomo. Acá City bien lo que hizo en esta, por ejemplo, lo rebajó en la parte interna la hoja para bajarle ese peso extra, digamos, adelgazar un poco, aliviar un poco la hoja, pero mantuvieron más tiempo, digamos, el grosor arriba. Y en el caso de la 143, con mayor razón, como lo pueden ver, ellos mantuvieron un plano aquí, no se preocuparon ni les importó nada. Pero este es un estilo persa, así que una navaja totalmente distinta de configuración. Si bien es cierto también, este es una navaja de uso diario, podríamos decir una SDE. Sin embargo, creo que esta es más SDE, o EDC, perdón, y esta también, EDC, pura, pura y dura. Así que, ojo, cuidado, porque ya he estado a punto de pillarme el dedo varias veces aquí ya desde que estoy con ustedes porque esto cae rápido y como les digo, si les casa el dedo con el filo que traen, obviamente es posible, solo digo, es posible que no venga tan afilada como esta, por ejemplo, como venía esta, por esa razón, para no tener accidente, para que nos acostumbremos un poco a la navaja, los que no hemos tenido Axis Lock, así que creo yo que puede ser esa la razón. No he hecho en falta el tetón aquí en este caso, para nada. Para mí con esto no necesito más, digamos. Me parece más que bien, suficiente. Yo soy malo para darle de acá abajo, como jugando a las bolitas cuando niño, no me cuesta mucho. A pesar de que era bueno para jugar a las bolitas, pero no puedo acá arriba sí. Así que, pero me gustó y me estoy pasando el tiempo, ya me pasé el tiempo, así que perdón, nos vamos y su like, como siempre, muchas gracias, hasta pronto, hasta